Estamos llegando al final de esta jornada dedicada al Big Data, o grandes datos, o todavía no sabemos cómo llamarle. Hemos escuchado diferentes visiones e incluso diferentes definiciones del término Big Data. Hemos oído puntos de vista relacionados con tecnologías de almacenamiento, procesado de datos, aplicaciones empresariales, redes sociales, documentación, privacidad y, por supuesto, las aplicaciones y los retos del Big Data para el mundo de las bibliotecas y los profesionales de la información y documentación. Cerramos la jornada con un invitado de lujo, Santos González Jiménez, con un currículum muy difícil de resumir, por extenso y por interesante. Voy a dar unas poquitas pinceladas, aunque recomiendo que lo lean completo en la web de la Universidad de Oviedo, porque es muy interesante. Catedrático de Álgebra de la Universidad de Oviedo, director de la Cátedra de Inteligencia Analítica Avanzada, también de la Universidad de Oviedo, promotor de múltiples iniciativas de colaboración entre universidad y empresa, profesor dedicado a que sus alumnos encuentren vías de desarrollo profesional sin apartarse del mundo universitario y enamorado de su profesión, las matemáticas y su relación con el mundo. Permítanme una anécdota personal. Cuando yo elegí la carrera que quería estudiar, cuando uno tiene 17 o 18 años, una de las preguntas que más escuché repetidamente fue «¿Matemáticas? ¿Y eso para qué sirve?». Nunca supe contestar. Nunca encontré un argumento racional que ofrecer. Un poco de intuición, quizá, un punto de inconsistencia, me hicieron seguir con ese camino, a pesar de aquellas dudas de mi entorno. Sin duda, ha sido la mejor decisión irracional que he tomado en mi vida. Después descubrí que las matemáticas tienen muchísimas aplicaciones, tantas que la pregunta sigue siendo muy difícil de responder. Nuestro invitado, Santos González, puede responder con toda solvencia a esta pregunta. ¿Para qué sirven las matemáticas y para qué sirve la ciencia en general? Y en particular nos puede explicar su importancia a la ciencia de los datos y de los grandes datos, la que ha tenido, la que tiene y las que tendrán. Ha dedicado y dedica su carrera profesional a fomentar las relaciones entre el mundo académico, teórico e investigador, el mundo del desarrollo de nuevas tecnologías y el mundo empresarial. Tres mundos que no son o no deberían ser conjuntos aislados. Y ese es uno de los empeños de Santos González, relacionar estos mundos. Empeño en el que, por cierto, está consiguiendo excelentes resultados. Santos González nos va a hablar de muchas cosas, de tres de los pilares que se tratan en la Cátedra de Inteligencia Analítica Avanzada que dirige: los grandes números, el Big Data, la seguridad de la información y cómo llevar este conocimiento científico-técnico a la sociedad. Si tiene tiempo, nos contará algunos de los proyectos que ha desarrollado en criptografía, teoría de grafos, marketing viral y cómo los vínculos entre universidad y empresa enriquecen estos proyectos. Hoy día nadie duda de la relación entre matemáticas, tecnología, datos, tratamiento de la información e impacto de todo ello en nuestras profesiones y en nuestra vida cotidiana. La información que nos va a proporcionar Santos González en su charla nos servirá para poner palabras concretas a esta afirmación que yo hago. Y nos servirá también, al menos a mí, para contestar aquella pregunta que yo no supe responder hace más de 20 años. ¿Para qué sirven las matemáticas? Cuando quieras. Muy bien, muchas gracias, Ana, por la cariñosa presentación que parte un poco del afecto y de la unión que las matemáticas nos proporciona a todos. Para mí es un gran placer el estar hoy aquí, el estar en este precioso instituto. Y quiero agradecer en particular la invitación que el Instituto Cervantes me ha hecho personalmente, pero que también entiendo como una invitación a la cátedra. Después de ya más de 5 horas y media de estar aquí escuchando Big Data y escuchando muchas intervenciones, entiendo ya perfectamente el cansancio y voy a no intentar ni abrumarles ni además cansarles, porque probablemente sea una intervención un poco diferente y porque conjuga muchas de las cosas que han salido esta mañana aquí. Y por lo tanto voy a no repetir, pero al mismo tiempo también hay cosas de puntualización, de temas que hemos estado comentando, que en principio, pensando por la última intervención, por lo que decías tú, Ana, sobre el tema de la formación académica. Es verdad que no existe esta formación académica en este sector.
Yo he sido decano, como ahora comentaré, y vicerrector, y he tenido responsabilidades académicas, y la universidad pública es una universidad buena en general, pero es una universidad que va muy pesada y en donde los cambios no se hacen con la celeridad que se deberían de hacer. Y, por lo tanto, la conexión con el entorno industrial, tampoco empresarial, tampoco con esa celeridad, y la formación no se hace de la manera, digamos, que requiere hoy día el mundo. Empezamos a elaborar planes de estudios, desde que se empieza un plan de estudios hasta que se termina, ya se ha quedado obsoleto. O sea, eso es evidente, porque esto va a una velocidad vertiginosa. Si hoy ya se dice que el profesional de dentro de 5 años no se conoce, pues razón de más para que el profesional que es ahora pues no se conociera. Es decir, por tanto, hay que estar permanentemente innovando. Y esto la universidad pública en sus planes reglados no se hace. Pero bueno, procuramos conjugar esa situación con iniciativas como la que os voy a contar yo ahora de la Cátedra de Inteligencia Analítica, en la que podemos lucir decenas de alumnos formados, triunfando en el ámbito de la empresa y volviendo al mismo tiempo, sin abandonar la parte académica, como por ejemplo uno de los líderes científicos de datos que tenemos aquí con carácter, digamos, internacional, como José Luis Flórez, que justamente leyó la tesis hace 2 meses, que tuve el honor yo de dirigirlo, con una catedrática de marketing, porque conjugaba el marketing con las matemáticas. La tesis es sobre eficiencia del marketing viral. Está publicada en una editorial que os puedo recomendar para leer, porque se conjuga. Esto, digamos, en el contexto público no hubiera sido muy difícil, porque empezamos, es matemáticas, es marketing, quién lo tiene que juzgar, la comisión A, B, C, D, con lo cual, claro, se queda obsoleto, la gente se aburre y se marcha. Eso es lo que hay que evitar. Por lo tanto, bueno, un comentario con respecto a lo que se decía. Habéis hablado de la W3C, ¿no?, que comentabas tú con el tema de la web semántica. Hace justamente 2 semanas intervine en un seminario como este, en el que me invitaron por el aniversario de la W3C, cuya sede en España está en Asturias, está en Gijón. Vino el representante europeo de la W3C y tuvimos una intervención en la que, aparte de hablar de estos temas, yo glosé la figura del director de la W3C, que es Tim Berners-Lee, que por cierto es físico-matemático y que además se forjó con unos padres matemáticos en Manchester que crearon y contribuyeron a crear un primer computador que era como otra especie de homenaje a estos temas. Y con la intervención también en directo desde Estados Unidos de Vinton Cerf, el creador de Internet, en donde volvió a hacer otra vez una apología de las matemáticas y de la W. Entonces, estuvimos ahí hablando permanentemente de este debate en una comunión o comunicación universidad-empresa. Y después, con respecto al tema de algoritmos, que también tomaremos aquí, esa es una palabra que ha salido aquí toda la mañana en el debate, y es una palabra para nosotros entrañable, porque es una palabra matemática, que tiene su origen en el siglo IX. En un libro, hablando aquí en un entorno de bibliotecas, en un libro referente que crea un matemático, un gran científico de la época, siglo IX, en Bagdad, lo que era y lo que es ahora, un libro que lleva por título la palabra álgebra. Yo soy catedrático de álgebra y ante nuestros alumnos siempre recurrimos a este tema, y álgebra es lo que se puede construir, por lo tanto está. Y algoritmo aparece ahí, dentro del contexto numérico, el contexto de la transacción, etc. Esto por algoritmo, que luego comentaré también aquí. Pero no hay que ir más allá. El primer texto escrito, y en este ámbito de la biblioteca, tiene 5.000 años y es un texto en donde están por partida los números, que siempre han estado inundando todo esto. Por eso hablaré a lo largo de la exposición del Big Data, del right data, de los datos correctos y sobre todo de los grandes números, porque es algo que está ahí. Y aunque solo sea en esa tercera pata que comentaba Ana de divulgación, es muy importante
para los que estéis aquí, aparte de bibliotecarios y aparte de muy interesados por esto que puede hacer el Big Data, que ya ha quedado hasta la saciedad comentado esta mañana y que yo creo que al salir de aquí a nadie le quedará duda del gran momento que estamos viviendo, es muy importante esa tercera pata que nosotros estamos desde la cátedra cuidando y cultivando y todo esto que estamos haciendo, esta revolución que se está viviendo, ¿cómo se la cuento yo a mi hijo? ¿Se la puedo contar? ¿Le puede interesar? ¿Le puede motivar? Esta parte de divulgación científica es una parte también de la cátedra que venimos haciendo y que, por ejemplo, hace 2 días tuvimos durante 3 días unos talleres de familias y de niños que asistieron por decenas en un evento muy importante que se desarrolló aquí en Madrid, que se llamó CiberCan, que son los temas de ciberseguridad y los riesgos y peligros que tienen los niños en el uso de estas nuevas tecnologías y, digamos, entusiasmarles a través de las matemáticas. Esos talleres que nosotros estuvimos dando, pues tuvieron un éxito de niños y de padres total, en donde trabajaban con los números, trabajaban cómo codificar mensajes y trabajaban cómo protegerse de la situación que estamos actualmente viviendo. Bueno, pues esta es otra tercera pata de lo que estamos haciendo y que pone de manifiesto cómo esas matemáticas aparentemente aburridas que les pueden dar en el colegio, pues resulta que tienen una gran aplicación para temas de ciberseguridad y tienen una gran aplicación en el tratamiento de datos para el tema del Big Data. Luego su profesión irá por donde vaya, pero si formamos científicos y formamos niños con una cabeza muy bien amueblada, ahí estará el éxito. Haré una referencia después, al finalizar, de la experiencia que hemos vivido este verano. Nosotros tenemos mucha relación desde la cátedra con Corea del Sur, y os contaré la experiencia vivida en Seúl recientemente, donde vagaba, por cierto, que antes lo habíais citado, no sé si será hijo, era padre de uno de los hijos que recibió la medalla Fields, que es el Nobel de las matemáticas. No lo sé porque es indio, ¿no? Supongo que lo mismo que aparece allí. Y es muy importante el ver el entusiasmo que los niños tienen por la ciencia. Y por eso, frente a este 17% que hay en Europa y que está clamando más, allí ellos tienen ya el 30%. Y es un país que está emergiendo, y está emergiendo desde la base de tener una sociedad bien formada científicamente. Bueno, pues un poco a modo de resumen, esto es lo que quería contar. Y quiero empezar la introducción, y me voy a ceñir al tiempo, con una serie de frases que reflejan lo que es, digamos, mi entusiasmo, mi vida en estos entornos y por qué las matemáticas. Las frases y referencias no son mías, una de Cauchy, matemático para los que hayáis estudiado, que referenciaba, es un ídolo de las matemáticas, no hay vida más bella que la dedicada enteramente a las matemáticas, o la frase de Bertrand Russell sobre el papel de la ciencia y lo no dogmático que se debe de ser en este tema. La parte de la educación, que es el alma de hacer una sociedad más libre y justa, que hoy ha salido aquí, que Nelson Mandela pues, se referenciaba con la educación es el arma más poderosa que uno puede usar para cambiar el mundo. Yo en eso creo totalmente, y con esto rindo un homenaje a quien para mí fue la clave en mi vida, que es el maestro de un pequeño pueblo rural en la provincia de Ávila, justo al lado de Adanero, se llama Pajares de Adaja, y en este pueblo los pueblos son ricos si un maestro es bueno o no. No porque tengan más tierra o menos tierra, son por tener un buen maestro que pone los libros al alcance de los niños, que se preocupa de ellos y que saca lo mejor que hay dentro de cada uno. El tachi de ley que se utiliza, como vamos a ver ahora, por los tibetanos, ¿no? Esto es lo que hizo el maestro, y siempre por eso le tengo como referencia a sacarlo mejor a través de la educación. Y luego una última referencia que a mí me encanta, y Mateo Maño no ha podido estar ahora porque tenía otro tema, pero ya le conozco desde hace mucho tiempo y hemos compartido muchos eventos. Mateo Valero, un genio aragonés, pero otro genio aragonés es Santiago Ramón y Cajal. A nadie se le oculta el papel de Santiago Ramón y Cajal, sus obras y lo que tiene de ciencia. Pues Santiago Ramón y Cajal hizo esta sentencia que a mí me encanta, y es: la misión de un maestro
un profesor, de esto, no es tener discípulos que le sigan, sino colaboradores que le superen. Es decir, hay que procurar tener gente mejor que tú siempre y no procurar tener gente debajo de ti. Eso nunca lo entendí. Hoy aquí viene una pequeña parte de mi equipo, porque son muchos, han venido algunos de Asturias, otros que también están aquí, saben mucho más que yo, evidentemente, pero yo he contribuido a formarlos y además no me duelen prendas en reconocer esa actividad. Tengo discípulos catedráticos de universidad en Zaragoza y en Asturias, bueno, en La Rioja, aquí en Madrid y tal, y son personas que he contribuido a formar para que sepan mucho más que tú en cada momento. La cuestión es abrirles los caminos para que a partir de ahí ya empiecen a funcionar. Por eso esa frase de Ramón y Cajal para mí en este ámbito es muy interesante. Mi trayectoria profesional ya la hizo Ana, que soy catedrático de álgebra, decano. Participé en la red de bibliotecas Documá, de matemáticas, un tema, por eso a mí las bibliotecas me encantan. Es un mundo que me apasiona, no por el hecho de estar aquí, como ahora os voy a comentar. Y bueno, he contribuido en Asturias a poner en marcha la Sociedad de la Información. Desde que me incorporo en el año 91, todo el plan estratégico de las TIC tuve el honor de dirigirlo y formar a los alumnos en esta dirección, a través del programa Pentias, que permitió que Asturias sacara muchos fondos para poner en marcha estos programas que han llegado también a las bibliotecas. Y en este camino, pues la puesta en marcha de esta cátedra de la que estamos hablando, José Luis Flórez fue un alumno mío de matemáticas, que después se incorporó como becario, y no era un alumno, como decía Ana, que iba simplemente a hacer papers a lo mejor para colocarlos en estanterías. Tenía una vocación hacia la empresa y empezamos a trabajar juntos, porque esa es la misión que debe tener la universidad, no dejar al alumno tirado, sino estar al lado de él. Y José Luis y yo pues empezamos a trabajar. Primero se trabajó para otras empresas y de hecho después montó esta empresa Neometris, que luego se integró en Accenture y que, bueno, digamos, en la revista Expansión aparece como el líder en el científico de datos de los que hablamos ahora aquí, un líder nacional. Y que después pues, ha seguido vinculado a la universidad y que os comento la tesis sobre marketing viral que recientemente ha realizado. Bueno, otra empresa integrada, porque la cátedra tiene la divulgación que comentaba, pero luego tiene las dos líneas centrales del tratamiento del Big Data y sus aplicaciones en diferentes sectores, como podemos comentar, y las partes de seguridad, porque las matemáticas, y haré una referencia histórica, es seguridad. La criptografía son matemáticas, y si se quiere que el Big Data y todo este sistema en el que estamos metidos sea confiable, hay que hacerlo seguro. Y para hacerlo seguro hay que hacer protocolos seguros. Y esos protocolos son algoritmos matemáticos. Y así lo han sido siempre. Que se rompen, se crean otros más fuertes. Pero ese es el punto clave en el desarrollo de este campo que nos toca vivir. Crear dentro de los datos, analizar los datos para dar valor y hacerlo seguro para la comunicación. Bueno, pues estas son las áreas en las que nos movemos, proyectos que hemos desarrollado. El primer proyecto Smart City, el primer proyecto que se hizo en España, ahora ya comentabais de otras ciudades, pero el primer proyecto que se hizo para la ciudad de Málaga, en la parte científica lo llevamos nosotros. Y se han desarrollado otros proyectos de social media, liderados por Yahoo, el proyecto Samaín con Vodafone, bueno, en fin, muchos otros proyectos para seguridad con las cámaras de comercio, con el plan INCIBE, etcétera. Y luego los planes de divulgación que tengo ahí en este sentido. Claro, yo estaba en la Universidad de Zaragoza, gano una cátedra en la Universidad de Oviedo y me incorporo allí. Y fue el momento en que vislumbré la necesidad del cambio y de esta perspectiva de las matemáticas, ¿no? Es decir, las matemáticas hacia la sociedad de la información. Y coincide en estos años que ahora ya son prehistoria, pero hay que citarla porque hablaba en el título del pasado, del presente y del posible futuro, pero aquí hay un año importante para mí, que es el 91, donde me incorporo, pero en 91 y en este ámbito de las bibliotecas, los bibliotecarios de la Universidad de Stanford, como creo que conocéis, descubren la primera página web
de Estados Unidos, que estaban en el Departamento de Energía. Y en ese entorno de años hay un hito muy importante, que es la resolución del teorema de Fermat, que eso se les puede contar muy bien a los niños a través del teorema de Pitágoras, y para nosotros el que haya un matemático, Celmanov, que gana el premio Nobel de matemáticas, que es la medalla Fields, pero para el contexto de matemáticos es el Nobel. Y al mismo tiempo se publica la primera web de la Casa Blanca. Celmanov gana el Nobel, aquí estamos el día de la recepción con la medalla. Consuelo Martínez es mi esposa, que es catedrática de álgebra y que ahora está dando una conferencia inaugural en un importante congreso iberoamericano que se celebra en Lima. Y Efin, que hace escasamente 2 meses, en uno de los cursos que nos pidieron la Universidad Menéndez Pelayo sobre el tema del Big Data, ya hemos dado varios que están ahí referenciados y que tenéis en la web, pues intervino Efin como parte estrella. Efin forma parte de la cátedra, forma parte del equipo en toda la extensión de la palabra. Viaja a España muchas veces de manera pública y otra privada, porque si no los medios de comunicación no le dejan, pero Efin es una persona a la que estamos muy unidos, siendo como es un dios de las matemáticas. Es científico ruso que está ahora en Chicago, pero bueno, digamos que está en todo el mundo y poniendo en marcha un instituto matemático muy importante que está desarrollando en Corea, al hilo un poco de lo que comentamos. Bueno, estos son los cursos de la Universidad Menéndez Pelayo sobre el contexto del Big Data, en donde han participado científicos y profesionales que no son, digamos, estrictamente científicos, con la repercusión que ahí podéis tener. Bueno, se hablaba de pasado, en el mundo de los datos, siempre la preocupación por los censos, a modo de ejemplo, lo quería poner. Los censos han sido una de las preocupaciones mayores de los gobiernos, saber lo que tenían ya desde los tiempos primitivos. Otro, los aspectos de seguridad y otro, los aspectos de los números. Si hablamos de Big Data, tenemos que hablar de números grandes. Bueno, también por la hora no voy a entrar a detallar, que ya lo veréis en la web, todo el papel de los censos a lo largo de la historia, desde el año 3800 a.C., Babilonia, Egipto, Israel, la parte de la era cristiana, los primeros censos que se hacen en España. Afortunadamente ahora toda esta serie de datos que siempre se han hecho con matemáticas, con las matemáticas del momento, lo importante es que luego han servido para ir mejorando cada vez más las matemáticas. Y los censos se han hecho para tomar decisiones, para interpretar. Ahora se van a interpretar las cosas pues con los nuevos algoritmos que tenemos. Hace cientos de años pues se interpretaban con los que había en aquel momento, pero siempre trabajando la ciencia al servicio del crecimiento de la humanidad. El censo de Florida Blanca en España, que es el primero del que se tiene una constancia fehaciente, y después seguir en esa dirección. Sobre el tema de seguridad, pues hago también otra referencia histórica para centrarlo en el momento actual en el que estamos investigando y produciendo algoritmos de seguridad. Pero ya desde el antiguo egipcio, con jeroglíficos, Julio César, con el famoso sistema de sustitución en honor de Julio César. Teníais que ver a los niños trabajando este sistema de Julio César en este cibercán que os decía. La verdad es que era precioso, incluso debo decir, porque esto sí que existe en este momento, superando a veces las respuestas a las que daban los padres, pero bueno, no pasa nada. Es decir, lo importante es que se entusiasmen y que vean que eso que están haciendo es matemáticas. Y eso es importante. Las matemáticas, en ese caso de la seguridad, o la matemática de la interpretación de datos. Hay un tema en este asunto de las matemáticas en la seguridad que, como siempre, si queremos confiar en algo, hay que tener poder, y el poder lo dan los algoritmos potentes. Y en este tema hay no es una anécdota, es una realidad, pero que pone de manifiesto el cómo a veces la decadencia de nuestro imperio pudo no haberse dado si se hubiera sido más precavido en la generación de protocolos de seguridad. La referencia que pongo aquí es con Felipe II.
Es decir, que Felipe II tenía un protocolo que era la nueva cifra general, tenéis en las bibliotecas, que se comunicaban con los embajadores y se comunicaban con todo el imperio. Pero se confió, y en esa confianza Francia, que era menos confiada, se cogió un matemático muy importante que era Viette, y con él descifró los mensajes de comunicación de Felipe II con sus responsables, con sus embajadores y demás. Y sacó todo el tema de la batalla de los Países Bajos, se perdió y ahí empezó parte de nuestra decadencia. No tener un buen matemático cifrando para evitar que te descifre otro, pues trajo estas consecuencias. Ya conocéis la anécdota, que es muy bonita de contar, de la Segunda Guerra Mundial con Turing. A los alumnos se les cuenta y les encanta el manejo de cómo se hacía la máquina de Turing por los alemanes, que era la máquina que cifraba los mensajes. Bueno, pues ahí está Turing, que es el referente de la informática y de las matemáticas. Era matemática, la informática es una ciencia reciente, ¿eh? Turing es un matemático a la que la humanidad debe mucho, como sabéis muy bien. Descifró los mensajes de los alemanes para el desembarco de Normandía. Se dice que crearon el primer ordenador, el Colossus. Lo que pasa es que, como era todo secreto, no se pudo demostrar. Pero Alan Turing es un referente matemático en todos los sentidos. En Londres, en el laboratorio de Blaise, es donde estaban desarrollando todas estas investigaciones. Por desgracia, la historia de Turing, que alguno conocerá, terminó mal por lo ocurrido en aquellos años, hablamos del año 43, 44, tampoco es hace 1000 años, pero la homosexualidad estaba perseguida. Por la denuncia de una pareja con la que vivía, le descubrieron la homosexualidad, y a partir de ahí pues el tema se desarrolló perversamente y terminó con el suicidio, ¿no? Y mordiendo una manzana, de la que se dice que el símbolo de Apple es consecuencia de esto. Supongo que lo habréis oído a lo mejor esta anécdota, pero en todo caso la figura de Turing en los temas de seguridad hay que referenciarla. Más reciente, pues algo que todavía está, que es el sistema de seguridad RSA. Sistema de seguridad RSA por Rivers, Samir y Alma. Eran matemáticos y telecos. Un sistema que utiliza, del 97, que utiliza algo que también se les puede contar a los niños. Cuando los niños aprendan a dividir, la división tiene una consecuencia que es la congruencia, que es lo que Gauss generó, y utilizando esa matemática sencillita de Gauss, para que vean aplicación, es con la que crean un algoritmo con el que cifran los mensajes e impida que se descifren. Este es el algoritmo del famoso RSA, que todavía existe a día de hoy. Crean una compañía, se hicieron muy ricos, pero es la puesta en marcha de los temas matemáticos, incluso sencillos, para la seguridad. A modo de resumen, se dice que la Primera Guerra Mundial fue una guerra química, la de mostaza; la segunda, una guerra física con la bomba atómica; y la Tercera Mundial, que probablemente esté en estos momentos latiéndose con tantas cosas, es la guerra de los datos. Y dentro de los datos, evidentemente, la guerra de la seguridad. Bien, no voy a entrar en más temas, hablaré algo de los grandes números, pero desde que Gutenberg inventó la imprenta, el orden de palabras que se han producido es de 10 elevado a 16, para que veáis de qué manera los grandes números desbordan todo eso. Claro, en una persona muy querida en esta casa, que es Vargas Llosa, hacía referencia a que las tribus del Amazonas, los indígenas solo admitían como números el 1, 2 y 3, y el resto ya decía que muchos, ¿no? Pero no es eso en lo que nos estamos moviendo en este tema. Sobre el tema de los grandes números, de los que hoy ha hablado Mateo Valero, de los que se han estado hablando, de los zettabytes, del terabytes, del exabyte,
Todo esto, ¿no? Este tema es muy importante para que los niños vean cómo están los números. Y entonces los críos manejan el ajedrez. Y entonces en el ajedrez, que es sobre el que tal, bueno, pues tenéis ahí la famosa historia, muy recomendable para desde las bibliotecas poner a los niños ante situaciones, digamos, de la historia muy importantes y que manejan estos números, en donde, bueno, pues el inventor del ajedrez, el rey, para agradecerle y salir de la depresión, le dijo que le daría estos granos de trigo y al final resulta que el número desbordaba de manera que no había graneros para poder darse. Las jugadas del ajedrez, el número de protones del universo, es decir, estamos hablando de vida cotidiana en donde hay muchos números y números muy grandes. El número probablemente más grande es el Google. El Google, que es el 10 elevado a 100, o sea, un 1 seguido de 100 ceros, del que se dice que fue, bueno, se dice, está demostrado que fue lo que sirvió para que Google, para el nombre de Google, porque se le dio al niño, dio el de Google, se transcribió mal, a veces estas cosas pasan, y de Google deriva el nombre de Google, algo que ha estado aquí hasta la saciedad esta mañana. El Google Plus es un 1 seguido de un Google de 0, y luego, dentro de lo grande, lo pequeño, pues números que estáis acostumbrados ahora dentro de los aparatos, la nanotecnología, con micrómetro, nacrómetro, picómetro, etc. Bueno, bien, no voy a hablar ya más en detalle de estos números, lo tenéis ahí, lo que representa desde el bit, byte y las grandes medidas, pero fijaros cómo se están desarrollando. El terabyte, que ya queda pequeño, el petabyte, que tal, exabyte, zettabyte, y tal, bueno, en fin, que hay por aquí en números en todos los sentidos. Bien, sobre el dato y qué se entiende por Big Data y su importancia, yo creo que ya hemos hablado suficientemente y entonces no vamos a entrar también por tiempo. Bueno, en el dato hay una cosa que sí que quiero importante, porque eso sí que no se ha dicho. La ventaja y el inconveniente de última hora es que claro, si has estado, yo he estado toda la mañana, por lo tanto he seguido con atención todo lo que se ha dicho de todo, y eso me permite pues, pasar cosas que tenía lógicamente preparadas que no sabía si se iban o no a decir. Pero sí que ha habido alguna cosa que no se ha dicho, y es muy importante digamos, el uso del you, de tú, es decir, muy importante la persona. Se ha hablado de los sentimientos en el desarrollo del Big Data, eso es muy importante. El Tashi Delay, que es el símbolo de los tibetanos, refleja muy bien valoro, digamos con humildad, lo bueno que hay en ti. Este es un tema tan importante como que a ese you, la revista Time le dio el premio a esos millones de ciudadanos anónimos de la era digital recientemente, ¿no? Es decir, es un poco para que no hablemos así, que se está trabajando de datos. No, los datos son sentimientos, son personas, es algo mucho más profundo. Esta infosicación de que se ha hablado, bueno, tamaño, etcétera, también ya lo voy a pasar, el 2020 los datos almacenados. Se ha hablado de 3 Vs, pero no se ha hablado de las 4. Yo creo que en el Big Data hay que hablar de 4 Vs. La V del volumen, de la variedad, por donde se captan los datos, de la velocidad y, por supuesto, del valor. Título que esta jornada tiene, dar valor a los datos. Y desde el Big Data ser proactivos, o sea, establecer esa red para llegar al usuario. O sea, no es lo mismo estos días que está tan de moda el tema del Quijote con Arturo Pérez Reverte, no es lo mismo recomendarle el Quijote a un niño que está en Argamasilla de Alba que a un niño que está en Oaxaca, ¿no? Habrá que vendérselo de otra manera, en otro contexto y de otra forma. Y eso es llegar a la persona y al mismo tiempo saber llegar. Por eso el bibliotecario es un agente cultural, no es una persona de colocar libros y quitar libros. Y un agente cultural es ir más allá de lo que tiene entre manos, y para eso está el Big Data. Es que el Big Data permite llegar a mucho más allá. Si ahora hasta el MediaMarkt tú vas a comprar y ya si no lo tienen allí, tienen un sistema de red que te conectan con lo que tú quieras y te lo ponen en casa al día siguiente. Es decir, tampoco hay que tenerlo todo, pero hay que tener la idea, que eso es lo importante, el talento para dar respuesta a lo que el que va a consumir pues lo necesita. Y el papel de las bibliotecas en la educación es clave. Bueno, esa es
algoritmi, que lo quería poner porque tanto hablar de algoritmos, por lo menos honrar a la figura de algoritmo. Eso de que es el arte matemático del Big Data, creo en ello, y es un proceso tan iterativo como de cribar arena de un río en busca de oro se tratara. Bien, he seguido con atención los eventos de bibliotecas de estos últimos días. Es que hay mucha preocupación por estos temas y casi todo va llevando al tema del Big Data. El último congreso de bibliotecas públicas, que algunos de los que estáis aquí seguro que habéis participado, nuevamente llevaban a la relación modelo cliente-lector, en definitiva, al Big Data. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara de estos días. El Clipping Book, no lo voy a contar ahora aquí ni con detalle ni nada, porque es un proyecto de recomendación de texto, es un motor de recomendación que estamos elaborando nosotros y que va funcionando muy bien. Utiliza mucho la teoría de grafos. De grafos pongo a Euler. Euler es el creador de esta teoría matemática. Se ha hablado hasta la saciedad por todos, incluso los que parecían la contraposición del Big Data con el Current Data, es decir, sobre el tema de grafos. Bueno, pues grafos surge de un matemático, de Euler, que estando en Königsberg, una ciudad dividida por 7 puentes, partiendo de la ciudad queda en 4 zonas, partiendo de una zona, volver a la misma, cruzando una vez solo por uno de los puentes, ese era el problema, pues resulta que ese problema no tiene solución. Y así surge la teoría de grafos. Con la teoría de grafos y otra teoría que sirvió para Einstein, crear digamos, toda la teoría de la relatividad, que es lo que en matemáticas llamamos análisis tensorial, pues con esto estamos trabajando en el proyecto de Clipping Book, que al final nos lleva a un grafo de esta naturaleza y que bueno, contaremos en otro momento porque está todavía en trámites de elaboración. El marketing viral sí que os puedo hacer alguna referencia, porque fue la tesis que dirigía a José Luis Flores, del que os hablé, y el marketing viral, nombres médicos, y que en definitiva es un grafo con diferentes pesos en los vértices para que la propagación pues, vaya dada por la persona que tiene más influencia. Analizar esta situación es el objetivo del marketing viral y esos comportamientos. La verdad es que es el nuevo marketing frente al marketing tradicional. Y en este sentido, los procesos de marketing viral son perfectamente aplicables al mundo de las bibliotecas para establecer adecuadas estrategias de recomendación, siempre buscando, como digo, algoritmos eficientes. Voy terminando. ¿Posible futuro? Posible futuro, pues yo en mi opinión, en modo de resumen, es elaborar cada vez algoritmos matemáticos más potentes. He puesto aquí la figura de Alan Turing porque es importante ponerla de manifiesto y la figura de los padres de Internet y Tim Berners-Lee de la web, ¿no? Recibieron el premio Príncipe de Asturias en Oviedo y tuve la suerte de... Todo esto arranca desde el punto de vista matemático ya en la sociedad de la información con Claude Shannon. La Bell tienen puesta su estatua al comienzo de las instalaciones. Y por ello, como decía, es muy importante una buena formación matemática. Y ponía el ejemplo de Corea del Sur. ¿Por qué Corea del Sur sale tan bien? ¿Por qué Corea del Sur sale también en los informes PISA? Los que tengáis hijos, veis, está en primer lugar. Porque tienen una apuesta por la ciencia y en particular por las matemáticas desde que nacen impresionante. Y en esa apuesta por las matemáticas puedo corroborar, y este es un artículo que tenéis en La Nueva España hace 2 meses o menos, en donde, en el periódico de Asturias, hablaba de Corea del Sur y las matemáticas. Lo traigo aquí a colación con dos fotografías en donde veis una cola de niños. Pasaron miles de niños en ese congreso para intentar ver películas de contenido científico, en particular matemáticos. Estaban allí con esa disciplina que ellos tienen ordenadísima, etcétera, espectacular. Pero hay escenas que todavía me llevan más allá, de lamentar a veces lo que todavía nos ocurre aquí y que en mi sueño, ya los años me van pasando, pero me gustaría que algún día ocurriera, y es ver a los niños haciendo cola para pedir un autógrafo a Bugaban, no sé, ya digo si tendrá algo que ver con el que citabais antes, que recibió la medalla Phil, que es nuestro Nobel, haciendo cola para pedir autógrafos. Eso aquí
lo hacen con Cristiano Ronaldo, con Messi, no he visto que se haga con matemáticos. Digo matemáticos, digo físicos, digo científicos de datos, lo que fuere. No lo he visto, pero allí existe. Esto da idea de cómo ese país está creciendo y crece desde la educación. La apuesta allí que se hace por las bibliotecas, en fin, es reiterativo, pero os podía decir de cómo cuidan todo con respecto a los niños. Y también recientemente en Dubái presencié en una biblioteca este lema, yendo de niños que querían ir. Hoy niños, mañana científicos. Yo añadiría de datos ahora con lo que tenemos, pero el cómo apoyan la ciencia en ese museo, de manera que tienen cientos de niños visitándolos, dándoles mensajes siempre científicos. Esto es algo verdaderamente importante. Marcus de Satoy, que es una referencia en el ámbito de divulgación matemática y tiene un libro que no sé si lo conocéis, pero desde el punto de vista de la biblioteca yo recomendaría para los niños, que es La música de los números primos. Es un libro precioso, tiene muchos más. Tiene un programa en la BBC, por el cual le dieron el título de ser, un programa en la BBC de divulgación matemática de todos los días, que aquí tampoco tenemos. Y entonces Marcus de Satoy es un referente. Trabaja en lo que es la investigación fundamental, trabaja y se nutre de la investigación que hace Consuelo Martínez y Efin Zelmanot, que os comentaba antes, y por eso nos ha visitado en Oviedo, etc. Pero es un ídolo de esto, y ese libro, esos libros que tiene, son muchos más, yo recomendaría para educar a los niños en lo que es la parte de la ciencia, para luego llevarles a lo que pueda ser el Big Data, la seguridad, etc. Y termino la exposición con dado en este entorno, un académico. Un académico no es matemático, pero escribió un artículo en el periódico El País, que recomiendo también su lectura, con el título de Vivan las matemáticas. Yo creo en esa sentencia, puedo ser parte interesada, pero estoy convencido que y ahí, desde el punto de vista del entorno en el que nos encontramos, el llevar a los niños a los niños y a los no tan niños, pero desde las bibliotecas proactivamente estaremos generando una generación de verdad con futuro. Nada más y muchas gracias por escucharme. Bueno. Fantástico. Muchas gracias por la ponencia y por respetar el tiempo, que seguro que nos lo agradece muchísimo. Perfecto, ¿verdad? Nos da tiempo a algunas preguntas, una pequeña ronda de preguntas, que si me permites voy a iniciar con una... No tenía varias, pero voy a elegir una ya que estamos aquí. Se ha mencionado varias veces por alguno de los ponentes en diferentes materias los temas de formación, de empleo, de profesiones futuras, de profesiones actuales, bien por la documentación, bien por las matemáticas. Alguien me apuntaba que a lo mejor la universidad tiene que cambiar y tener una cosa más generalista y no tan especializada. ¿Nos puedes, tu opinión al respecto de estas cosas, teniendo en cuenta las matemáticas, la documentación sobre todo, aquí donde estamos? Sí, vamos a ver, yo creo firmemente, empezaba por decir que los empleos cambian permanentemente, ¿no? El community manager que hoy ha salido aquí, el científico de datos y muchos otros. Entonces, ¿por dónde va el empleo? Pues por donde, digamos, ¿cuál es la misión de la universidad? Y yo, a lo mejor en eso, otros colegas míos no opinan esto. Lo que crean es que la universidad es un mundo aparte y no debe mezclarse con la empresa, ni eso es adulterar el principio de la universidad. Yo en eso podré ser atípico, pero no creo en ello. Es decir, yo he formado a muchos chavales que hoy están, algunos aquí, pero son decenas que están triunfando en el ámbito de la empresa, y no solo en el ámbito académico, que también. Ya digo que tengo varios discípulos catedráticos y titulares, pero es que la universidad no puede estar solamente encerrada en sí mismo. Entonces hay que abrirse y entonces hay que ver por dónde van los tiros. Yo empecé con este plan estratégico de la sociedad de la información y puse en marcha un plan de formación en TIC que dio salida a montones de chavales cuando empezaba, por ejemplo, la telefonía móvil. Y ahora, pues con la movilidad, el famoso Smart es inteligente. La línea ahora va por el SM, que es social, media, y SMAC,
A de Analytics y C del Cloud, ¿no? Es decir, la línea va ahora por ahí. Entonces, los chavales hay que orientarles en donde va el aspecto profesional, el mercado, por decirlo. Entonces, ¿qué tiene que hacer la universidad? Pues tiene que adaptarse. ¿Y qué tienen que hacer los alumnos? Ven por dónde van las cosas y demandar o bien a la universidad o a planes complementarios de formación. Es muy curioso que tenga que ser la Universidad Internacional de La Rioja, que, en fin, con todo mi respeto para este modelo empresarial, este modelo universitario que acaba de nacer, la que se dé cuenta de este tema. O la Universidad Europea, que yo la conozco muy bien porque es un proyecto que contribuía a su puesta en marcha también. Es que la universidad tiene que hacer, y está la Rey Juan Carlos, está el cartel, hay que ver por dónde van las cosas. Lo que sí que yo creo que en estos campos va a haber, está habiendo, y mucho más en los próximos años, mucho trabajo. Y en el ámbito de las bibliotecas, pues también es que la biblioteca, estaba leyendo estos días por procurar esto, es decir, ¿van a sobrar las bibliotecas? No. El propio Tim Berners-Lee lo dice, o sea, y fijaros que es el tema creador de la web, lo dice hace 2 días. Y después de un tema que convino con el Ayuntamiento de Londres para tener como Londres la ciudad más abierta en datos. No va a sobrar nada. Lo que sí es que las cosas cambian y cambian a una velocidad vertiginosa. Por eso digo que desde la formación, desde la base, y yo he querido hacer referencia a mi maestro y quería también hacer referencia a Salamanca con un rector que tienen ahora, matemático, por cierto, que también es amigo mío, pero allí a una figura histórica que era un ratón de bibliotecas, que era el profesor Cuesta Dutari, al que me orientó por matemáticas. También mis conversaciones con Víctor García de la Concha en Zaragoza, recién él incorporado como catedrático, yo entonces era estudiante, pero como fue al mismo colegio mayor donde yo estaba, pues, y procedía de Asturias, pues le traté mucho y le he seguido tratando después. Es decir, debemos estar todos empeñados en dar mensajes positivos a los chavales, y mensajes positivos es formarlos en profesiones que cada vez más están demandando empleo. Perfecto. ¿Alguna pregunta para cerrar? Ya es tarde, bueno, pues entonces cerramos aquí. De parte del Grupo de Bibliotecas y, por supuesto, de todo el Cervantes, les agradecemos muchísimo haber acudido a estas 7ª jornadas. Les emplazamos a volver el año que viene, a las 8ª, por favor. Y mañana les enviarán los compañeros de biblioteca una encuesta a la que agradeceríamos muchísimo que respondan, porque siempre es muy útil para valorar la calidad y las mejoras que podamos hacer en todos estos eventos. Después de las fiestas, probablemente en unos días también recibirán un correo personalizado con las actas, con el enlace a las actas de las publicaciones, a todos los vídeos editados, en que tendrán toda esta información, todas las ponencias, todos los vídeos y toda la información que tengamos aquí. Muchas gracias de verdad por su atención y gracias por haber aguantado hasta las 3:20. Pero muy bien.